Bien, buenas noches, Dios le bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra última lección de este libro. Vamos a dejar a nuestro hermano Rolando para que encabece la oración y, y luego empezamos con la lectura. Listo. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, estamos acá reunidos, Señor, para invocar tu santo y poderoso nombre, para exaltarte, Señor, para decirte que eres la razón de ser de este estudio, Señor, que el Espíritu Santo sea dándonos inteligencia, sabiduría para entender lo que nos quiere revelar a través de tu palabra en la lectura de hoy, en el estudio de este libro, Señor. Gracias te damos porque hoy ya terminamos de leerlo y fue de gran edificación para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque salimos inquietos, Señor. Sabemos que si queremos ser buenos predicadores tenemos que tener esa unción que solo la da el Espíritu Santo y ser hombres de oración, Señor. Gracias te doy por nuestro pastor Jonathan, por nuestro hermano Jaime, por nuestra hermana Elina, por nuestra hermana Gildalia. En el nombre de Jesús estamos acá reunidos, Señor. Amén y amén. Amén. Pues el tema de esta ocasión es un púlpito orando engendra un banco de oración. Dijo Martín Lutero, yo juzgo que mi oración es más que el diablo mismo. Si fuera de otra manera, a Lutero le habría ido diferente mucho antes de esto. Sin embargo, los hombres no verán ni reconocerán las grandes maravillas o milagros de Dios, las grandes maravillas o milagros que Dios obra en mi nombre. Si descuidara la oración por un solo día, perdería una gran parte del fuego de la fe. Dice, solo vislumbres de la gran importancia de la oración podrían los apóstoles obtener antes de Pentecostés. Pero el Espíritu viniendo y llenando el día de Pentecostés, elevó la oración a su posición vital y dominante en el Evangelio de Cristo. El llamado de oración a cada santo ahora es el llamado más fuerte y exigente del Espíritu. La piedad de la santidad se hace refinada, perfeccionada, mediante la oración. El Evangelio se mueve con paso lento y tímido cuando los santos no están en sus oraciones temprano, tarde y mucho tiempo. ¿Dónde están los líderes cristianos que pueden enseñar a los santos modernos cómo orar y ponerlos en práctica? Sabemos que estamos levantando un conjunto de santos sin oración. ¿Dónde están los líderes apostólicos que pueden poner al pueblo de Dios a orar? Permítanles venir al frente y hacer el trabajo, y será el mejor trabajo que se puede hacer. Un aumento de las instalaciones educativas y un gran aumento de la fuerza monetaria será la peor maldición para la religión si no se santifican con más y mejor oración que nosotros. Más oraciones no vendrán como algo natural. La campaña para el fondo del siglo XX o 30 no ayudará a nuestra oración, pero obstaculizará si no, si no tenemos cuidado. Nada sino un esfuerzo específico de un liderazgo de oración servirá. Los principales deben liderar el esfuerzo apostólico para radicar la importancia vital y el hecho de la oración en el corazón y la vida de la iglesia. Nadie más que los líderes en oración pueden tener seguidores en oración. Los, los apóstoles de oración engendrarán santos de oración. Un púlpito engendrará bancos de oración. Realmente necesitamos a alguien que pueda establecer a los santos en esta ocupación de oración.
No somos una generación de santos de oración. Los santos que no oran son una banda de santos mendigos que no tienen ni el ardor, ni la belleza, ni el poder de los santos. ¿Quién restaurará esta brecha? El más grande será el de los reformadores y apóstoles que pueden poner a orar a la iglesia. Consideramos que es nuestro juicio más sobrio que la gran necesidad de la iglesia en esta y en todas las épocas son los hombres de tal fe dominante y de tal santidad inmaculada, de tal vigor espiritual marcado y celo consumidor, que sus oraciones, fe, vidas y ministerio tendrán una forma tan radical y agresiva como para hacer revoluciones espirituales que formarán épocas en la vida individual y de la iglesia. No nos referimos a hombres que levantan sensacionales movimientos con nuevos dispositivos, ni aquellos que atraen con un entretenimiento agradable, sino hombres que pueden mover cosas y hacer revoluciones mediante la predicación de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, revoluciones que cambian toda la corriente de las cosas. La habilidad natural y las ventajas educativas no figuran como factores en este asunto, sino la capacidad de fe, la capacidad de orar y el poder de la consagración completa, la capacidad de la pequeñez, una pérdida absoluta de uno mismo en la gloria de Dios y un anhelo y búsqueda siempre presente e insaciable de toda la plenitud de Dios. Hombres que pueden hacer arder a la iglesia por Dios, no de una manera ruidosa y llamativa, sino con un calor intenso y silencioso que derrite y mueve todo para Dios. Dios puede hacer maravillas si puede conseguir un hombre adecuado. Los hombres pueden hacer maravillas si logran que Dios los guíe. La dotación completa del espíritu que puso el mundo al revés sería eminentemente útil en estos últimos días. Los hombres que pueden mover las cosas poderosamente para Dios, cuyas revoluciones espirituales cambian todo el aspecto de las cosas, son la necesidad universal de la iglesia. Vamos a dejar a mi hermano Rolando para que lea a partir de aquí. La iglesia nunca ha estado sin estos hombres. Listo. La iglesia nunca ha estado sin estos hombres. Ellos adornan su historia. Son los milagros permanentes de la divinidad de la iglesia. Su ejemplo e historia son una inspiración y una bendición inagotable. Un aumento en su número y poder debería ser nuestra oración. Lo que se ha hecho en asuntos espirituales se puede volver a hacer y hacerse mejor. Este era el punto de vista de Cristo. Él dijo, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre. El pasado no ha agotado las posibilidades ni las demandas de hacer grandes cosas para Dios. La iglesia, que depende de su historia basada por sus milagros de poder y gracia, es una iglesia caída. Dios quiere hombres decididos, hombres de los cuales el ego y el mundo hayan pasado por una severa crucifixión, por una bancarrota que ha arruinado totalmente el ego y el mundo del que no hay esperanza ni deseo de recuperación. Hombres que por esta insolvencia y crucifixión se han vuelto hacia Dios corazones perfectos. Oremos ardientemente para que la promesa de Dios a la oración sea más que realizada. Ahí acaba, ahí acaba, Ok, ahí acaba, pastor. ya terminó ahí. Sí, sí, allá se acaba. Ok.
Bien, pues vamos entonces a hacer unos comentarios con relación a este maravilloso libro, lo que hemos aprendido, básicamente el enfoque de este libro es que Dios siempre está dispuesto a hacer mucho bien en su pueblo, pero Dios usa a aquellos hombres que se ponen en su mano y es a través de la oración. De hecho, a veces nosotros usamos la oración como solamente como un momento de escapatoria cuando estamos con el agua en las narices o como el último recurso. Sin embargo, la oración es es un medio de gracia, ¿verdad? Porque no es que la oración en sí misma tenga el poder está en Dios, pero que aquellos hombres que hablan con Dios y, y se humillan delante de Dios y tienen más comunicación con Él, pues Dios está comprometido en usarlos para la expansión de su reino. Ahora, yo pienso que también Dios puede usar a cualquiera, a quien Él quiere lo usa, pero debemos tener pendiente siempre, hermanos, que aunque Dios puede usar a quien Él quiera, aún hasta un cuervo, un impío, un inconverso, un niño, un anciano, es más frecuente que Dios use un instrumento que se pone en su mano, un vaso limpio. Si usted va a tomar agua y usted ve que el vaso está sucio, yo estoy seguro que usted no lo usa. Si el vaso está lleno de hormigas o está sucio, amaneció sucio, usted lo primero hace que lo limpia, lo friega y luego lo usa. De igual manera, Dios usa instrumentos limpios, vasos limpios. Y debemos tener eso siempre pendiente. Dios quiere usarnos. Él quiere usarnos poderosamente para la expansión de su reino aquí en la tierra. Pero Dios usa vasos que se ponen en su mano a través de una vida de entrega a la oración. Amén. Yo quiero que ustedes comenten también sobre lo que aprendieron de todo no solamente de este capítulo, de todo el libro, como un resumen. Amén, hermano. Algo de lo que yo he aprendido es aquí en el libro es sobre la oración más, que enfatiza que hay que orar, que hay que ser persistente, hay que seguir pidiéndole a Dios, creyendo en la voluntad de Él, no en que uno o en su propia fuerza o en su propia oración, ayuno y carnal, que uno va a poder doblegar el brazo de Dios y torcerlo y decir, no, yo estoy orando, yo estoy pidiéndole a Dios y así como yo le estoy pidiendo a Dios, así Dios va a obrar en mi vida y así va a ser las cosas. No sabemos por qué estamos orando y cómo Dios está pidiendo que, or, que, pi- que en esos momentos Dios a lo mejor Él te está escuchando la oración y podemos sentirnos que nosotros no, que Dios no nos escucha cuando oramos, que estamos orando vacío y que podemos preguntar, Señor, ¿dónde tú estás? eh, es que mis oraciones no llegan a ti como incenso grato o mis palabras no son las adecuadas, pero no nos estamos dando cuenta que a lo mejor no es el tiempo que Dios para respondernos la oración que tenemos. Él dice que
sigue orando un poquitico más, pero nosotros no queremos orar así, nosotros queremos que la oración sea lo más pronto posible, que yo oré y ya yo miro para afuera, ya todo se hizo, ya aclaró o lo que sea, vamos, Dios me contestó inmediatamente. Y no queremos esperar, queremos ser bien rápido. Si estamos orando por un hermano, queremos que la oración le caiga del cielo y que baje y que cambie esa persona, pero la gloria es para quién? Es para Dios. Entonces, no nos vamos a, a desenfocar del libro cuando nos está mandando a orar y que cuando oramos estamos diciéndole a Dios que sea su voluntad, no la voluntad mía, no la voluntad del vecino, no la voluntad de la otra persona, sino que sea su voluntad. De igual manera, cuando le decimos a Dios que sea su voluntad, entonces tenemos que buscar el tiempo de Dios y el tiempo de Dios es infinito, que tenemos que esperar. No sabemos cuándo va a llegar. Dios escucha las oraciones, sí. Hay oraciones que son contestadas de hasta en una semana, un día o en el momento, sí, porque cuántas personas fueron, incluso el ladrón que estaba en la cruz con Jesucristo le dijo, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso y él mismo le está diciendo, hoy día estará allá y él nunca oró. No es que nosotros no tenemos que orar por eso. No es que nosotros tenemos que dejar de orar, porque entonces podemos decir, oh, pero el ladrón fue salvo inmediatamente y se pasó la vida entera cogiendo lo que no es de él, robando y haciendo toda la cosa. Y mira, y fue a estar con Jesucristo porque yo también puedo hacer lo mismo. No, 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 no es así. Tenemos que llevar una vida de armonía y pedirle a Dios en comunión y en oración. Por eso es que hasta para tomarse un vaso de agua hay que orar. Suena sencillo, puede decir algo chistoso, pero por un vaso de agua o por un granito de mostaza o alguien se ha podido ahogar y hay que darle en la espalda para que la boten. Así es, hermano, que a lo que más yo he aprendido aquí y lo repite muchas veces, me había gustado apuntar cuántas veces nos mandan a orar para ver cuántas veces nos dice ora, 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 ora y así sucesivamente. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano Rolando. Pues para mí fue de mucha edificación, de verdad que no sabía que existía este libro, de verdad que me abrió los ojos, para mí fue una gran bendición. Yo sufría cuando no habían, cuando no nos reuníamos, porque no es lo mismo leerlo uno solo que leerlo en grupo, ¿no? Y pues acá me enseña, porque es que aquí en el último capítulo el escritor dice que la generación de él no era de oración. Y yo digo, si esa generación no es de oración, esta menos. Y este libro nos llama a ser hombres de oración, que todo empieza es en la alcoba, en el silencio de Dios, en la intimidad con Dios, ¿sí? Que si un predicador no ora, pues la prédica no va a tener mayor efecto. Y, por ejemplo, aquí en Colombia hay un teólogo de la calle que ese hombre lo escuchan mucho, lo ven mucho, y él dice que la oración no debe pasar de 2 minutos, según él. Entonces, hay otro que dice que no hay que orar tanto, que nosotros podemos ser hombres de oración sin orar. Entonces, no, yo veo que este libro no, y yo le doy gracias a Dios por este libro, por lo que nos formó, por la inquietud que generó en mi vida de ser de oración, y me inquieta, ¿sí? Cuando él dice cuando decía Lutero que el día que no oraba era un día, mejor dicho, y así debe ser. El día que no oremos, pero que sean oraciones de verdad, de tiempo, de calidad de tiempo con el Señor. Y yo digo que nuestra generación no es de oración, son muy poquitos los hombres de Dios que oran. Y lo que decía el pastor, Dios quiere usar
a hombres, pero si no nosotros no nos disponemos, si nosotros no somos hombres de oración, ¿cómo nos va a usar Dios? Entonces, de verdad que este libro, yo tengo que comprarlo. No lo tengo, pero lo voy a comprar. Y hay que leerlo varias veces, porque de verdad que ahí está el secreto. Si queremos ser hombres de fe, o sea, si queremos de estar de pie ante el mundo, tenemos que estar de rodillas ante Dios. No hay otra, no hay otra. Si yo quiero estar de pie ante el mundo, tengo que estar de rodillas ante Dios, porque esto está cada vez más difícil, más complicado. Pero gloria a Dios por el libro. De verdad que fue una travesía, 20 capítulos que nos exhortaron, que nos amonestaron, que nos dijeron que nos regañaron, porque de verdad que es así. No somos hombres de oración y la meta es corregir eso y ser realmente hombres de oración, de búsqueda. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a dejar a la hermana Gildalia y después a la hermana Elina Veras. Sí, de verdad que bueno, fue impresionante estudiar este libro y darnos cuenta, pues, la importancia que tiene de nosotros día a día acercarnos al Señor en oración, porque yo creo que si nosotros, el día que no hacemos oración, o sea, que no hablamos con nuestro Dios, es un día desperdiciado, un día perdido. Nosotros debemos clamar. Y yo he aprendido algo, pastor. A veces es verdad, nosotros tenemos que estar en nuestro cuarto, orar a solas, pero yo he aprendido hasta orar en el autobús, cuando voy en el bus hacia mi trabajo, ahí, ahí en silencio, pues, clamarle al Señor. Y, y bueno, se han presentado situaciones, justamente yo yendo en los autobuses y a mí nunca me ha tocado. ¿Verdad? Los días de la vez aquella cuando robaron y eso, a mí ni siquiera me tocaron. Y yo le doy gracias al Señor por eso, porque es esa intimidad que uno tiene con Él. Creo que la oración es eso, es esa intimidad que yo tengo con el Señor en decirle cómo me siento, cómo estoy, qué quiero, cuando oro por otros, ¿verdad? Porque también es eso, poner a nuestra, sobre todo nuestra familia, en las manos del Señor. Y bueno, sí, deberíamos de volverlo a leer para afianzar más todas esas enseñanzas. Amén, amén. Hermana Elina. Que Dios le bendiga a mis hermanos. Eh, Amén. Este libro, bueno, aparte de todo lo que han dicho mis hermanos, eh, me enseñó que orar es una necesidad. Para mí es una necesidad. Es como si fuera un alimento que tengo obligatoriamente que comerme todos los días. Y yo pienso que para todos los cristianos es así. Y este libro dio mucho a saber sobre eso. No podemos tener una relación íntima con el Señor si no lo buscamos en oración. Y el libro lo enfatizó mucho, habló. Había cosas de el rollo que yo no sabía, y este libro lo ha puntualizado, igual que usted, Pastor Jonathan, y el Pastor Freddy también. Hubieron, recuerdo, muchos comentarios sobre
la vida que él llevó en oración, y no solamente él, sino también otros pastores. Esto fue algo de verdad que me enseñó que la oración no puede ser solo. También aprendí y, y tengo la certeza de que a pesar de todo el Señor sabe cuando necesitamos la oración, porque Él lo sabe todo. Y aun cuando, si hoy es lunes y ya Él sabe que vamos a necesitar la oración el miércoles, ya Él lo sabe, y aún así nosotros pedimos, y es cuando Él quiera, porque Él es soberano, como estaba diciendo nuestro hermano Jaime, y saber eso, pensar eso, que ya Él sabe cuándo vamos a necesitar esa oración, y Él pone personas y Él que te ayudan a orar. Yo aprendí a orar por los que oran por mí, aunque yo no sepa quiénes son. Siempre le digo, Señor, te doy gracias por lo que oran por mí, por mi familia, que no sé quiénes son, pero tú lo sabes, Señor. Devuélveselo en bendición, porque somos tantos hermanos que oramos por los demás, y ellos oran por uno y uno no lo sabe, y todo eso el Señor se place en recibirlo y en escucharlo, y eso es algo maravilloso. Este libro eh, es como cuando uno hace la cosa como un niño, paso a paso en la escuela, cuando aprendí a leer y eso. Pues este libro llegamos a la primaria, pero no lo hemos acabado, porque la oración es algo infinito, la oración, que tú comunicarte con Dios íntimamente, eso es algo que uno, por más que uno crea o quiera o lo quiera perfeccionar, tenemos en medio el pecado en nosotros, y en segundo plano no somos perfectos, y aún así el Señor escucha. También me llegó a la mente una anécdota de un amigo en Cristo, que se crió conmigo, y recuerdo yo que un día yo estaba en una dificultad. Yo tenía un colmado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Que yo se fue la luz, no había luz en el barrio, se me explotó una cosa, se explotó, sé yo qué, se explotó el inversor, y él llegó a las 6 de la tarde, un viernes, un sábado, y me dijo, mi hermana, yo vine a orar por usted. Y, y yo me quedé, bueno, sí, está bien, yo tenía 6 años que no lo veía. Y me dice él que en el grupo de la iglesia, como líder que él es de oración, él estaba en otra iglesia, el pastor le dijo que oraran. Él estaba en un estudio y tenía como eso le dicen como un ejercicio, que oraran por alguien que le llegara, que ellos quisieran, que ellos quisiera de la oración. Y él dice que le llegó a su mente mi nombre, y que el Señor le dijo, o sea, que él en su mente decía, Elina, 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 y él me veía, dice él en su mente, y él oró por mí. Aún así, él salió a buscarme, nunca había ido al colmado donde yo estaba, y él fue allá, y él con su esposa oraron por mí, por mi familia, porque yo nada más iba los martes de oración a la iglesia a donde yo estaba yendo, no podía ir los otros días en un colmado, ya ustedes saben, mis hermanos, pero yo iba los martes, que era de oración, pero los otros días no iba, pero él iba a otra congregación. Y eso me llegó a la mente ahora, yo escuchándolo a ustedes. Y yo pienso y digo, gracias, Señor, porque todavía antes de tú, de tú saberlo, antes de tú saber, tú lo sabías todo antes de que pasara, y ya tú todo lo tienes orquestado, y por tu gran misericordia y amor que tú tienes a quien tú quieres, y le doy muchas gracias al Señor por eso.
Pasen muy buenas noches, mis hermanos. Excelente. Estoy de acuerdo volverlo a leer con mis hermanos cuando el Señor lo permita. Muchas gracias, Pastor Jonathan, y a todos los hermanos y al Pastor Freddy. Amén, amén. Bueno, yo quiero agradecerles porque ustedes desde el inicio han perseverado hasta el final. Algunos lunes por causas ajenas a nuestra voluntad no pudimos llevarlo a cabo, pero lo importante no es comenzar una carrera, lo importante es llegar a la meta. Eh, y gracias de todo corazón por su perseverancia y por haber llegado con nosotros a la meta de este libro. Pero quiero decirles que, de hecho, yo tengo eso siempre como norma. A mí me gusta caminar, estar al lado de hombres de oración, de gente que ora. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas y te juntas con personas que son gente de oración, el que ora mucho, usted ve que en vez de desanimarte, lo que hace es darte una palabra de aliento. Yo recuerdo una hermana que estaba a punto de perder su casa y ella, pues llorando, le contó a una persona, mire que mi casa, que le contó los problemas que tenía. Y esa persona, siendo cristiana, le dijo, ¿y quién tiene el título de la casa? Y ella le dijo, no, el abogado. Y le dijo, ah, no, pues si el abogado es que lo tiene, pues mire, usted va a perder su casa porque los abogados son ladrones. Y recuerdo que una persona de oración le dijo, no, hermana, ella no la va a perder. Hay un Dios en los cielos que hace maravilla. ¿Sabe Amén. por qué? Porque hay gente que lo que andan es como los bomberos, apagándole la fe a otros. Cuando tú oras, en vez de desalentar a otro, tú siempre le inyectas fe y esperanza y le dices, vamos a orar. Aún usted ve a una persona en una cama que ya esté en el hueso, hermano, nunca le lleve una palabra de desaliento. ¿Usted sabía que el desaliento mata más rápido que la enfermedad? El desaliento puede llevar a una persona a una depresión y la depresión lo puede matar. Siempre tengamos en nuestros labios una palabra de fe y de esperanza. De hecho, el lenguaje de Dios es un lenguaje diferente al nuestro. Es un lenguaje de fe. Dice la Escritura que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, si Dios tiene un lenguaje distinto al nuestro, nosotros también tenemos que tener fe en lo que Dios ha de hacer y orar y esperar. A veces es difícil esperar en Dios, muy difícil. Yo mismo he estado esperando y estoy esperando una respuesta de Dios. Antes de anoche estaba revisando unas notas porque siempre yo acostumbro cuando hago el devocional en la familia, pues acostumbramos en en un cuaderno anotar todas las peticiones que tenemos como familia y comenzamos a orar una por una y le ponemos fecha. Y yo estaba revisando unas notas viejas del 2015, 2014, de peticiones que yo tenía ahí, que Dios nunca me contestó en ese momento porque no era su voluntad y yo había pedido por eso. Sin embargo, otras, el Señor sí me las contestó. Entonces,
nosotros, hermanos, debemos aprender a esperar en Dios. Aun cuando oremos, quizá usted tiene peticiones desde hace 2 años, desde hace 3 años y está esperando la respuesta. Y a veces uno tiende a desesperarse. Amén, hermano, a lo que el pastor entra. Algo que yo quiero decirle es que el mundo nos ofrece muchas cosas rápidas y tratando de buscar solución a todo lo que nosotros tenemos. Y en verdad, no todo, nada de lo que el mundo nos da a nosotros, como dicen, que buscan la manera de cómo ser el pasajero, el, se, no, lo llegamos a obtener y si lo obtenemos, de nada nos beneficia. Algunas veces, anteriormente, yo tuve una comunicación con el pastor Jonathan de algo que estaban esperando y nosotros le dijimos, sí, el, ah, hermano, a lo mejor esa petición que usted tiene requiere que usted siga en el lugar donde usted está para que siga a- para que siga esa labor, para que siga todo ese trabajo que usted está haciendo. Pero en ese momento Dios no le dio esa contesta al pastor. Incluso yo Sí, estaba en ese momento que estaba comenzando a ser recién convertido, integrándome a la iglesia un poquito más. Y esa fue la palabra que yo le dije en ese momento. Eh, Pastor, a lo mejor usted necesita un poco más de tiempo en ese lugar. Y para mí eso fue como quien dice, no fueron palabras mías, porque ¿cómo te digo? En ese momento yo dije, esto no son palabras mías que yo puedo decir porque no era el hablar mío. Ya yo estoy hablando un poco diferente ahora. Entonces, al decir que a lo mejor usted tiene que esperar un poco más, todo lo mío era carnal, no espiritual. Y Dios obró en el pastor de esa manera. Pero lo que quiero dejar dicho es que nosotros cuando estamos orando o cuando vamos a orar es como si estuvieran nadando contra la corriente. Usted ha ido al río alguna vez que hay una chorrera o algo que esté y usted ha querido nadar, pero no puede porque la corriente se lo lleva. Cuando nosotros estamos orando, hay muchas cosas pasando. Entonces nos llegan muchos momentos todos esos momentos cuando nos llega a la mente, cuando estamos orando, podemos encerrarnos en un cuarto solo. Por eso que el pastor dice que hay que apagar el celular, porque es cuando se antoja cualquier persona en llamarnos, de mandarnos un mensaje, de ver qué es lo que está pasando, de que se me olvidó que yo tenía que llamar a fulano o que tenía que pagar algún un bill, una cuenta que tenía que pagar, que tenía que cocinar, se me olvidó explicarle algo que yo tenía que hacer a otra persona. Y eso sucede cuando uno está orando. Y no, yo digo, eso me sucede a mí. Yo no sé si le sucede a otra persona, pero eso me sucede a mí algunas veces que cuando estoy orando, me llegan cosas a la mente, pero yo sigo persistentemente y aún en la misma oración le pido a Dios que me ayude a mantenerme firme y no decaer o no desviarme en esos momentos para que la oración no sea como incenso grato a la presencia de Él, sí, sabiendo que no es mi voluntad, que es la de Dios, porque nosotros podemos decirle a Dios que nos dé muchas, el motivo por qué estamos orando.
pero eso no significa que porque estemos orando, nuestra oración va a ser contestada en el momento. Correcto. Disculpen, hermano, que fue que se me salió, se me apagó esto. Pero el punto está, lo que quería ya decirle para ceder mi participación a otro, de que la oración no es algo, como decía Jaime, que yo pido hoy y ya en la tarde, ya el Señor me va a responder. A veces sucede así, que a veces tú pides e inmediatamente Dios responde, pero otras veces no sucede así. Otras veces hay que esperar y esperar en persistencia, orando. Abraham tuvo que esperar 25 años después de Dios haberle dicho, mira, yo te voy a dar una descendencia siendo ya viejo. Entonces, ¿cuánto hemos esperado nosotros? Quizás 5, quizás 6 años. O quizá haya muchos que dicen, no, ya yo no oro por eso, porque ya me cansé, le he pedido tanto a Dios y Dios como que no me oye. Hermano, el detalle está que no es a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios. Y Dios tiene un momento para cada cosa en nuestra vida. Yo le he pedido muchas cosas al Señor que después de un largo tiempo yo entiendo y digo, wow, gracias Señor de lo que tú me libraste, porque yo estaba pidiendo equivocadamente, porque no era ni su propósito, ni tampoco era su voluntad. Entonces, no debemos forzar el Yavín, debemos dejar todo en la mano de Dios y dejar que sea Él que obre en nuestra vida. Lo que sí debemos hacer es perseverar, seguir orando. Dios no me ha contestado, pero yo sigo pidiéndole hasta que, si es su voluntad, Él me abra esa puerta. Amén. Si alguien más quiere decir algo, si no, vamos a tener un momento de oración. Bien, pues vamos a orar, hermanos. Yo pienso que a pesar de que se han escrito muchos libros acerca de la oración, se ha predicado mucho acerca de la oración, se ha hablado mucho acerca de la oración, pero Dios lo que quiere es que oremos. Ese es el objetivo, que oremos. Entonces vamos a orar, hermanos, y yo quiero que ustedes no me suelten en sus oraciones. Sigan orando por nosotros, por mí, por mi esposa, por Chani, por Chalén, por John, para que Dios nos siga preservando en este país. Nosotros hemos venido aquí como misioneros a cumplir con una tarea para el Señor que Dios nos mandó y, y estamos en sus manos. Yo quiero que ustedes oren, les pido oración por esto, para que si es la voluntad del Señor, pues estamos tocando unas puertas ahí, haciendo algunas diligencias para ver si a Chalén le conceden una beca. Ella ha solicitado una beca para estudiar en la universidad. Como ella tiene buen índice, buenas calificaciones, eso le ayuda bastante. Entonces, estamos tocando puertas, llenando solicitudes, aplicaciones, para que el Señor abra las puertas. Hay una universidad que está bien cerca de aquí, de donde estamos, está como a 10 minutos, y, y que Dios abra las puertas para eso, si es su voluntad.
si es su voluntad. El Señor obre y lo conceda conforme a su propósito y a su tiempo, sobre todo. Esa es mi petición de oración. Yo quiero que ustedes oren por eso. Amén. No sé si alguien más tiene otra petición. Amén. Ah, yo quiero pedir oración por mi hija para que ella pueda venir a los pies de Cristo porque desde pequeña ella lo conoce, pero después de ahora que llegó a la adolescencia, este mundo que vivimos le ha cambiado el rumbo, se ha dejado dominar y para que Dios ponga eh, gracia en ella y la pueda traer de nuevo a los pies de Él. Amén. Pues Eh, vamos, sí, Pastor, pues Rolando. la oración que pido es, ya la he dicho varias veces, es que mi sobrina Milena le diagnosticaron cáncer de estómago desde abril. Entonces está en ese proceso y el diagnóstico médico es que hay que quitar el estómago. Esa es la solución, quitar el estómago. Entonces ha tenido complicaciones. Se le inflamó el páncreas, le salieron trombos, entonces no han podido como tratar el cáncer en sí por estar con el páncreas. Entonces, orar por ella, pero más por su alma, más por el alma de ella, ¿sí? Y también pues la salud, obvio, ¿no? Que el Señor en su misericordia, en su amor, haga un milagro en ella. Les agradezco. Amén, amén. Pues vamos a Amén. orar entonces. Pastor, yo quiero pedir la oración por mi salud, para que el Señor me siga preservando y porque Él sabe lo de todo mi corazón de servirle a Él voy a empezar a servir en la escuela bíblica de esta semana y pedirle al Señor que sea su voluntad, pero que en su infinita misericordia me ayude porque aquí está lloviendo mucho y cosas, eso, a que no me dé alergia ni nada de eso que tenga yo que quedarme aquí en mi casa. Amén. Pastor, Sí, a mí me gustaría que estuvieran orando. Usted sabe que yo tengo mis dos hijos allá en Argentina. Néstor está en Buenos Aires y Nelson está en Salta. Pero Nelson, él, bueno, siempre, desde que nosotros conocimos al Señor, eh, siempre fue un hombre junto con su familia apegado a las cosas de Dios. Pero yo últimamente me he dado cuenta que ellos no se están congregando, ni él, ni su esposa, ni los nietos. Y claro, yo estoy por aquí por Venezuela, ellos están allá en Argentina, eh, pero yo me he dado cuenta de eso. Y mi hijo Néstor, que es el que está en Buenos Aires, él me dice, no mamá, yo siempre cuando él viene a visitarnos, yo lo regaño porque él sabe que nosotros tenemos que congregarnos. Y bueno, he visto unas fotos de mi nieta, que como dice el hermano Jaime, que los muchachos se han apegado al mundo y son muchachos que se han criado en el Evangelio y ahora están buscando otras cosas, pues. Entonces, bueno, orar por nuestros jóvenes, nuestros muchachos, pues que el mundo les ha traído. Y entonces, o sea, se dejan atraer, pues, por las cosas del mundo. Esa sería mi oración. amén, amén. Bueno, pues vamos a dividir las oraciones. Eh, yo voy a estar orando por Jaime y su petición. eh, y Jaime ora entonces por la petición mía. También Rolando entonces ora por Gildaria, Gildaria ora por Rolando.
Ajá, por Eli- su sobrina Elena, ¿verdad? Sí, señor. ajá. Y Elina, Ah, Elina ora por Yesenia y Yesenia ora por Elina. Vamos a ok. orar. Yo voy a orar por Milena y por Carmen Chalén. Sí, Ah, sí. no, sí, bueno, Pa- sí. Padre, Dios de amor y Dios de misericordia, en tu presencia estamos, Señor, y te damos Así, gracias por este estudio y porque pudimos llegar a la parte culminante de este libro. Gracias, sí, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Síguenos incentivando para una vida plena en el espíritu, una vida de oración, una vida de obediencia a tu palabra. Síguenos fortaleciendo y animando, Señor, porque nosotros sí necesitamos, nosotros somos seres dependientes. Queremos presentarte, Señor, a la hija de Jaime. Sabemos de que para ti no hay nada imposible y que él no pierda la esperanza de ver la obra tuya en su hija. así es, Que tú Padre trates Santo. con esta muchacha, aún en el Así, silencio de la noche, que tú te le reveles, que tú le muestres, Señor, tu camino de que tú eres Dios y que tú le llames a salvación. así es, Padre Padre, Santo. que tú hagas una obra en él y que esto sea notorio de que Sí, tú hiciste la obra, Padre Santo. así es, Te Señor. damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, tú dices en tu palabra, alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro. Nuestro socorro, Señor, viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Y gracias, Señor, porque tú nos guardas y porque no se adormecerá el que nos guarda. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás del cuidado de Milena, Señor. Por eso la ponemos en tus manos en esta hora. Mi Dios, tú puedes dar la orden y ella no sea operada, sea restaurada su salud, Señor. Tú todo lo puedes, Señor, porque tú formaste en el vientre de su madre a Milena, Señor. Pero la ponemos en tus manos, mi Dios. Tú eres el que das el diagnóstico, Señor, y tú eres el que la puedes sanar, la puedes curar completamente de su estómago, Padre Santo. Por eso la ponemos delante de ti. También, Señor, ponemos delante de ti a Carmen Chalén, mi Dios, gracias por esta joven, gracias por el deseo, mi Dios, que ella tiene de superarse, de estudiar. Y sabemos, Señor, que si es tu voluntad, tú le vas a dar esa beca en esa universidad cerca de donde ellos viven, Padre Santo. Señor, pongo a Carmen Chalén en tus manos, mi Dios, y también a, a las personas que van a recibir esa solicitud de esa beca, mi Dios. Si tú quieres, Señor, tú, te pueden dar esa beca a Carmen Chalén. También te ruego por el pastor Jonathan, por su esposa Chani, por el niño también, por John Natanael, que tú les bendiga y que tú les guardes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. Rolando, si desea orar por las Listo. demás Eh, peticiones. mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús, estamos acá reunidos, Señor, en el poder del acuerdo. Señor, tú dices en tu palabra que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, Señor, y se ponen de acuerdo en algo, tú contestas, Señor, y aquí estamos humillados, rendidos ante tu presencia, Señor, convencidos, Señor, de que si hay una realidad en nuestras vidas es que te necesitamos, Señor. Te necesitamos ayer, te estamos necesitando hoy y con toda seguridad te volveremos a necesitar mañana, Señor. Y yo presento delante de ti a Nelson, el hijo de la hermana Gildalia. Señor, tú conoces la vida de él, tú conoces lo que hay en su corazón, Señor. Atráelo con lazos de amor, Señor. Aviva el fuego que hay dentro de él, Señor. Tú sabes que las lágrimas de una madre
llegan a tu presencia, Señor. Las lágrimas que ha derramado la hermana Gildalia por sus hijos están en tu redoma, Señor. Clamamos, Señor, una súplica, un ruego, Señor, por Nelson, Señor, que vuelva a ti, Señor, que vuelva su mirada a ti, Señor, porque la vida sin ti no tiene sentido, Señor. La vida sin Cristo no tiene sentido, Señor. Que Él sepa, que Él se dé cuenta, que Él reaccione, su esposa, sus hijos, Señor. Que la necesidad que hay, Señor, de reunirnos, Señor, de estar los hermanos juntos y en armonía, Señor, como iglesia tuya aquí en la tierra, Señor. Dios mío, ten misericordia de Nelson, ten piedad de él, Señor. Que sea el Espíritu Santo redarguyéndolo a él de pecado, Señor, que él sienta, Señor, que sin ti nada es posible, Señor, que tú lo eres todo, Señor. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amante Bien. Dios Todopoderoso, venimos a tu presencia, Señor, dándote gracias y permitiendo que tú entres a nuestra vida, Padre. Señor, nosotros no hablamos de la maravilla porque nosotros no la aprendimos, sino es porque tú has puesto en nuestro labio el, el amor, el reconocer que tú eres Dios de nosotros, Padre, mirando que solamente tú eres el camino, la luz que nos alumbra en nuestro andar, Señor. Oh Dios de misericordia, pero gracias, Señor, porque tú permites que nosotros nos conectemos, nosotros podamos hablar contigo en cada momento, no importa la circunstancia, porque tú lo has permitido. Aún las palabras no llegan a nuestros labios cuando ya tú las conoces, Señor. Oh, gracias, Padre. Pero también nosotros tenemos necesidades, Señor, necesidades humanas. Mira, Señor, orando por la familia Stu, por la familia del pastor Jonathan. Oh, tú sabes, Señor, todas la necesidad de que él tiene, sus proyectos, el trabajo que él hace, Señor. Sigue dando, pon gracia en él, lo que tú lo que tú puedes ver, Señor, que es lo mejor para ver, dándole gracias, Señor. También quiero que le des sabiduría a su esposa para seguir, porque los matrimonios son bien atacados hoy en día, para que ellos puedan seguir y ser un ejemplo como lo han hecho para mí y mucho más. Padre, sigue obrando en la vida de ellos, en sus hijos, que Jonathan Nael en la escuela, cuando él esté allí, Señor, sea una luz encendida que tú hasta ahora como lo has hecho, Señor, Dios de misericordia, que él pueda, que todos los amigos de él puedan ver en él lo diferente y que él le ora a un Dios grande, oh Dios de misericordia. Mira esa petición que el pastor tiene con Chalén, Señor, pon gracia. Tú sabes, Señor, los deseos de un padre terrenal, como dice tu palabra. ¿Qué le dará un padre terrenal que yo no dé más, Señor? Pero nosotros confiamos, te pedimos y clamamos a ti, Señor, porque tú vas a hacer lo mejor para ella. Eh, Perdón, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, Sí, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, que Dios me lo bendiga, te guarde. Eh, Gracias de verdad por habernos acompañado en todo este recorrido, desde el inicio de este libro hasta el final. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén, amén, Amén. Que Dios le bendiga. Dios les bendiga. amén. Gracias, Pastor Jonathan, por todo. Ah, Gracias, hermano Jaime.